actividad integrativa. Bien, les recuerdo entonces, lección T01, sí, nos toca el martes, nos toca el control. Siempre los controles los realizo al inicio de la clase, por lo tanto ustedes a las 14:40 ya se conectan al control 2 y comienzan a realizar su control 2. De ahora en adelante vamos a tener 20 minutos efectivos para que realicen el control. Ya van a tener 2 minutos más porque en el primero creo que les había dado 18 minutos, creo. Ahora tienen de ahora en adelante 20 minutos. Después que terminen su control, se conectan por videoconferencia, hacemos la retroalimentación del control y la idea es que podamos ver inmediatamente cómo les fue, ¿ya? Otro aviso, si es que tienen problemas de conexión durante la aplicación del control, ustedes saben cómo hay que proceder. Hay que sacar un pantallazo inmediatamente del problema. En ese pantallazo tiene que ser claro, tiene que evidenciarse la hora, ¿ya? Y me envían inmediatamente el pantallazo. Pueden ser dos, los que ustedes estimen pertinente, que sea claro el problema que está sucediendo. Y me envían eso al correo, ¿ok? Ahora, si se les corta la luz, no sé, pues, no sé cómo habría que hacerlo. ¿Ya? O si no pueden sacar pantallazo, bueno, le sacan una foto a la pantalla del computador con la hora, me interesa la hora, y si es que se les cortó la conexión, me la enviarán después cuando tengan conexión. Ya después junto a todos los que tuvieron problemas, que evidencien que tuvieron problemas y les aplico un control recuperativo. Después, más adelante, todavía no está claro cuándo se va a, si es que hubo algún problema de conexión, para esta sección, perdón, del control 1. Después les voy a avisar cuándo vamos a aplicar un control, comillas, recuperativo. Solamente, claro, para los que tuvieron problemas, ¿ya? Y que evidenciaron el problema, ¿ya? Ya, chicos, vamos a comenzar entonces ahora con la materia de la unidad 3. Todos pueden visualizar la diapositiva, ¿ya? Creo que hice unos pequeños cambios en esta clase, en la clase célula, ¿sí? Con respecto a la clase original. De todas maneras está la clase que voy a pasar, está en el portal. Y sí hice un gran cambio en la clase 2, la clase de transporte. Hay una clase nueva que subí al portal. Es más fácil seguirla, encuentro que está mejor ordenada. La que estaba anteriormente no me gustó, así que la cambié totalmente, ¿ya? Esa también está ya en el portal. Ya, mis estimados y estimadas, vamos entonces a iniciar la unidad 3. Vamos a leer los resultados de aprendizaje de la unidad 3. Siempre es importante partir cada unidad con el resultado de aprendizaje correspondiente. Por lo tanto, sí, Martín, ¿qué le pasó? Florencia, ¿qué le pasó? ¿Está tan triste? No, Martín, cuidado. Solemne 1 se mantienen los contenidos del Solemne 1 que tenía la fecha original, ¿ya? Por eso no hay cambio en la tabla de especificaciones. La tabla de especificaciones está en la carpeta correspondiente, ¿ya? Es hasta polisacáridos inclusive. Bien, resultado de aprendizaje, unidad 3. Ustedes tienen que ser capaces de relacionar los organelos celulares de acuerdo a sus componentes con la función que realizan en la célula. Es decir, saber muy bien estructura y función de todos los componentes de la célula, ¿ya? De ahora en adelante, nuestro modelo de célula va a corresponder a la célula eucarionte. Ya no vamos a hablar de células procariontes. En unidad 1 hablamos de células procariontes y eucariontes. De ahora en adelante, 100% célula eucarionte, ¿ya? Bien, para contextualizar el tema de la célula, vamos a ir analizando todos los componentes de la célula desde el exterior hacia el interior. Antes de partir con membrana, que marca el límite entre la célula y el medio extracelular, vamos a hablar brevemente qué existe en el espacio extracelular, ¿ya? Podemos decir espacio extracelular, matriz extracelular, espacio intercelular o LEC, ¿ya? Todo eso se refiere básicamente a lo mismo. Por lo tanto, entre una célula y la otra
no hay solamente agua, no hay solamente líquido, ¿ya? En esa agua, ese espacio intercelular está constituido por una gran cantidad de proteínas hidrocarbonadas, gran cantidad de fibras entrelazadas y gran cantidad de proteoglucanos. Esto es lo que conforma lo que denominamos la matriz extracelular, cuya principal función es rellenar los espacios que hay entre una célula y la otra, aportar consistencia y permitir la llegada de nutrientes y la eliminación de material desde el interior de la célula. ¿Ya? Bien, ¿cuáles son entonces los componentes de esta matriz extracelular? La matriz entonces está formada por líquido tisular, grandes proteínas hidrocarbonadas y fibras, donde las más importantes son las fibras de colágeno y las fibras de elastina. Con respecto al líquido tisular, entre una célula y la otra célula, el principal constituyente es agua, ¿ya? Pero esta agua en realidad corresponde a un filtrado de plasma sanguíneo, donde, claro, el principal constituyente es agua, molécula inorgánica. En este plasma van a venir una gran cantidad de nutrientes para las células, por ejemplo, alimento, carbohidratos, glucosa, proteínas, lípidos, oxígeno, agua y sales minerales en solución, ¿ya? De manera que todo este líquido tisular va a conformar una mezcla coloidal que está entre una célula y la otra. Otro componente importante de la matriz son las glucoproteínas y los proteoglucanos, que también ayudan a rellenar el espacio intercelular. Y obviamente las fibras de colágeno, que ya hablamos en una clase de proteínas del colágeno en general, y otro tipo de fibra muy importante que son las fibras de elastina. Hay otro tipo de fibras, pero estas dos son las más importantes, ¿ya? Después en su ramo de histología, ahí van a hablar con más detalle de los distintos tipos de fibras que componen la matriz extracelular. Ahora, ¿cuáles podemos decir que son las funciones generales de esta matriz extracelular? De partida, rellenar el espacio que hay entre una célula y la otra. Imaginen que el espacio entre una célula y la otra fuera solamente agua, fuera solamente líquido tisular. Las células se moverían, no podrían conformar tejidos firmes, tejidos sólidos, resistentes. Se moverían una al lado de la otra constituyendo una masa deforme. Por lo tanto, esta matriz, por el hecho de estar formada por grandes proteínas hidrocarbonadas, de fibras, puede rellenar espacios entre una célula y la otra. Eso también está directamente relacionado con aportar resistencia a los tejidos. Hay tejidos que son más o menos resistentes dependiendo de la cantidad de fibras o de la cantidad de proteoglucanos que presente, ¿ya? También la matriz va a constituir un espacio por donde van a llegar nutrientes y se van a eliminar desechos de la célula, ¿ya? Y también va a corresponder a un espacio a través del cual migrar células más pequeñas y van a llegar señales a la célula. Por ejemplo, entre medio de una célula y la otra, células que ya están conformando un tejido bien constituido, pueden pasar por entre medio de este espacio intercelular los macrófagos y pueden pasar los fibroblastos. Son células que tienen movimiento, se pueden desplazar entre medio de la matriz extracelular, ¿ya? Los macrófagos van a cumplir una función de ir detectando microorganismos, comiéndose estos microorganismos, o también pueden ir detectando células que han muerto por apoptosis y pueden ir fagocitando estas células que van muriendo. Bien, con respecto a las glucoproteínas, estas grandes glucoproteínas hidrocarbonadas, podemos encontrar glucoproteínas, donde las más importantes son las integrinas, fibronectina y laminina. Las integrinas son glucoproteínas, aquí podemos observarlas, esta figurita que está en color verde, que están presentes en la membrana celular.
son proteínas integrales y tienen principalmente una función de unión de la célula con los distintos componentes de la matriz extracelular. Por ejemplo, aquí podemos observar una integrina que se une a esta figurita de color verde que está ahí, que representa a esta otra glucoproteína que se llama laminina. Esta otra integrina está unida a otra glucoproteína que se llama fibronectina. Esta otra integrina se puede anclar o unir a fibras de colágeno. Y otras integrinas se pueden unir a los proteoglucanos que están en la matriz extracelular. Es decir, estas integrinas, que son proteínas integrales de la membrana celular, van a permitir unir o anclar las células a los distintos componentes de la matriz extracelular. Por lo tanto, las células van a quedar fijas en la matriz debido a la acción de estas integrinas. No van a quedar sueltas en la matriz. ¿Ya? Otra proteína importante es la laminina. Fíjense la laminina que tiene una forma de espada o una forma de cruz. ¿Ya? Esta laminina está aquí representada de color verde. Ahí hay una, ahí hay otra, otra. ¿Qué hacen las lamininas? Intercalarse entre los distintos componentes. ¿Para qué? Para aumentar la resistencia de la matriz. ¿Ya? Se pueden intercalar entre medio de las fibras, son como especies de espadas o de agujas. Ustedes imaginen que van clavando entre medio de la matriz extracelular. Esto también le da mayor consistencia a la matriz. Lo mismo las fibronectinas. Si bien la fibronectina tiene otra forma, ¿ya? Está formada por dos cadenas proteicas pesadas, también esta forma le permite intercalarse entre medio de los componentes y facilitar la resistencia de los distintos componentes de la matriz. ¿Ya? Exacto, Martín. Las integrinas fijan las células al medio extracelular, pero específicamente a los componentes fibrosos y a los protoglucanos de la matriz. ¿Ya? A eso se fijan las integrinas. Con respecto a los protoglucanos, ya los habíamos mencionado en una clase de glúcidos, al final de la clase de glúcidos. Estos protoglucanos están constituidos por un eje de proteína, un eje proteico, este que está ahí de color celeste, este que está acá de color verde, al cual se unen en forma perpendicular una gran cantidad de glúcidos complejos. ¿Ya? Esa línea verde que está ahí, estas líneas rojitas que están acá, son glucosaminoglucanos. Ahora, fíjense en la forma que tienen los protoglucanos. Tienen una forma como de un ciempiés, de otro grande de acá, parece que fuera una rama de un pino, ¿ya? Esta forma específica que tienen estas grandes macromoléculas están directamente relacionadas con su función. ¿Cuál es la función de estos caballeros? De partida, van a aportar un estado de gel a la matriz, ¿ya? La matriz se vuelve más viscosa por la presencia de estos protoglucanos, ¿ya? Más gelatinosa, ¿ya? La matriz no es una estructura completamente líquida, ni completamente espesa o rígida. Es una estructura como un gel, como una gelatina. Ahora, por la forma que tienen los protoglucanos, van a facilitar la adhesión de los componentes de la matriz. Van a facilitar la unión o la adhesión de las fibras, la unión de las células a partir de las integrinas a los protoglucanos. Van a rellenar los espacios, van a permitir un aumento de resistencia a las fuerzas de compresión. Si ustedes aplastan un tejido, el tejido vuelve a su conformación original. ¿Por qué? Porque tiene protoglucanos, que funcionan como una especie de resorte o de almohada
que facilita que el tejido vuelva a adquirir su forma original, resistencia a la compresión. Y también por tener esta forma, este gran entramado tridimensional, sirven como una especie de red o de filtro para atrapar microorganismos, bacterias que se pueden distribuir rápidamente por entre medio del espacio intercelular. ¿Ya? Las bacterias tienden a quedar atrapadas y eso facilita también que los macrófagos rápidamente puedan fagocitar a estas bacterias. Con respecto a las fibras de colágeno, en la clase de proteínas ya habíamos visto que el colágeno es un tipo de fibra, una proteína fibrosa, que está conformada por 3 hebras de tropocolágeno, que están entrelazadas. Esta proteína es insoluble en agua, por lo tanto cumple una función de resistencia, soporte mecánico, ¿ya? Esta es una fotografía a microscopía electrónica de fibras de colágeno, las cuales son muy resistentes a las fuerzas de tracción. Vamos a subrayar acá. Muy resistentes a las fuerzas de tracción. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es igual que tirar de una cuerda. ¿Ya? Supongan un grupo de 10 personas tiran de la cuerda, 10 y 10, la cuerda resiste. Esto es la fibra de colágeno capaz de resistir fuerzas de tracción que tiren tanto hacia acá como hacia allá. ¿Ya? Por lo tanto, estas fibras de colágeno aportan alta resistencia a los tejidos. Los tejidos son resistentes, aguantan las fuerzas que tiendan a separar o a romper el tejido. Otro tipo de fibra son las fibras elásticas, pero hay una diferencia con respecto a las fibras de colágeno. Estas son más delgadas y están conformadas por esta estructura amorfa, ya que es como una especie de masa, pero en realidad es una proteína que se llama elastina y que está entrelazada por la parte externa y por la parte interna por largas microfibrillas, que son principalmente de fibrilina, que es una proteína, ¿ya? Estas fibrilinas son como tallarines que refuerzan esta estructura amorfa que tiene la elastina. Ahora, lo importante de estas fibras elásticas, su nombre lo dice, es que son altamente elásticas. Se pueden estirar como quien tirara de un elástico. ¿Ya? A diferencia de las fibras de colágeno que no son elásticas, estas tipos de fibras dan elasticidad al tejido. Un tejido con una mayor cantidad de fibras elásticas es un tejido que se estira, ¿ya? Aguanta el estiramiento. En cambio, un tejido que tiene pocas fibras elásticas no se puede estirar. Y si ese tejido tiene fibras de colágeno, aguanta con mayor fuerza e intensidad las fuerzas de tracción. ¿Ya? Bien. Con la distinción. ¿Distinción a qué te refieres, Bastián? Ah, distensión. Ah, por ahí sí. Claro, exactamente. Ahí sí. Ahora, teniendo claro que entre una célula y la otra hay una gran cantidad de material, ¿ya? Principalmente líquido tisular, fibras de colágeno y elastina, proteoglucanos, proteínas hidrocarbonadas. Vamos a ir analizando ahora la célula desde la membrana hacia el interior. Y vamos a terminar la unidad 3 hablando de núcleo. ¿Ya? Bien, la membrana celular va a constituir el límite entre la célula y la matriz extracelular. Todo lo que está contenido hacia el interior de la membrana celular lo denominamos protoplasma. Voy a anotar acá. A ver. Protoplasma. Así, ¿ya? Por lo tanto, el protoplasma incluye a todos los organelos
el núcleo, el citoesqueleto y el citosol de la célula. Todo lo que está dentro de la célula, todo lo que está delimitado por la membrana celular, repito, corresponde al protoplasma. ¿Ya? Ahora, entre el núcleo de la célula y la membrana celular, vamos a encontrar al citoplasma. Anotando, citoplasma. Y el citoplasma, ¿cómo está constituido? Bueno, está constituido por el citosol o hialoplasma, citosol, no citosolo, ya ustedes corrijan por favor, citosol o hialoplasma, el citoesqueleto, y por último el morfoplasma. ¿Ya? Repito para todos. Entre el núcleo o entre la membrana nuclear y la membrana celular vamos a encontrar el citoplasma. El citoplasma está constituido por el citosol, cuál es la parte líquida, la parte fluida que está acá, el citoesqueleto y el morfoplasma. Ya. Ahora, en este esquemita, en B, podemos observar que todo lo que está con el color celeste me representa al citosol de la célula. El citosol es la parte líquida, la parte fluida que está en el citoplasma de la célula, pero no incluye el interior de los organelos. Ojo con eso. El citosol es todo lo celeste, pero no incluye lo blanco, que son los organelos. ¿Ya? En el citosol vamos a encontrar principalmente agua, sales minerales en solución. ¿Qué más podemos encontrar aquí en el citosol? A ver. Agua, sales minerales. ¿Qué más podemos encontrar ahí en el citosol, chicos? Pregunta para Bachi. Ahora que ya hemos estudiado la composición química de la célula, proteínas, claro, proteínas solubles, perfecto, enzimas también, ¿ya? En el citosol hay una gran cantidad de enzimas que catalizan los procesos metabólicos del citosol, exacto. También ácidos grasos, perfecto. Podemos encontrar también aminoácidos, ¿cierto? Podemos encontrar moléculas energéticas como ATP, ADP, GDP, GTP. Podemos encontrar también ARNs de transferencia, ¿ya? Todo lo que está en solución en la parte celeste va a corresponder al citosol o hialoplasma. Ahora, el citoesqueleto es el armazón proteico que mantiene la forma en la célula eucarionte. El citoesqueleto, como lo vamos a estudiar más adelante, está formado por proteínas estructurales que conforman los microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos de actina. Cada uno de esos tipos de estructuras filamentosas tienen una forma específica y tienen también una función específica. ¿Ok? Ya. Ahora, el último componente del citoplasma es el morfoplasma. Sí, lamentablemente en esta clase, Sofía, voy un poquito más rápido que lo normal porque esta clase es larga, ¿ya? Y quiero terminarla ahora. No la quiero juntar con la clase de transporte, la cual también es larga, ¿ya? Así que por eso, disculpen, voy un poco más rápido. Repito lo último, Sofía.
El citoesqueleto está formado por microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos de actina. ¿Ya? Después, cuando terminemos la clase de transporte, tenemos una clase completa donde vamos a estudiar el citoesqueleto. Y por último, encontramos en el citoplasma el morfoplasma. ¿Ya? El morfoplasma constituye a todos los organelos, ¿ya? Con lo que está dentro de los organelos, ¿ya? Y dentro de los organelos que encontramos, bueno, agua, sales, los mismos componentes del citosol en algunos organelos con mayor o menor concentración. ¿Ok? Repito nuevamente todo. Dentro de la membrana celular vamos a encontrar el protoplasma. El protoplasma es todo lo que está dentro de la célula, todo. ¿Ya? Organelos, citosol, núcleo, membrana, todo es parte constituyente del protoplasma. Ahora, entre el núcleo o membrana nuclear y membrana celular encontramos el citoplasma. Citoplasma está formado por, al revés ahora, morfoplasma, citoesqueleto, que aquí no aparece en el esquema, y el citosol. ¿Ya? No olvidar eso. Con respecto al citosol, fíjense, citoplasma formado por citoesqueleto, morfoplasma y citosol. Con respecto al citosol, aquí están sus componentes. Nunca olvidar que el principal constituyente de la célula, y de hecho así lo destacamos al inicio de la unidad 2, es el agua. Por lo tanto, si algún otro profesor les pregunta cuál o cuáles son los constituyentes de esta parte de la célula, ustedes se quieren salvar al tiro y que no les siga preguntando el profe, levanten la mano al tiro y digan agua, profesor. Ah, muy bien, va a decir el profesor. Y otro componente. Citosol, aminoácidos, ácidos grasos, ya carbohidratos, monosacáridos. Uno de los más importantes es la glucosa, ya. Obviamente las sales en solución. Todas las enzimas que están participando en los procesos metabólicos en el citosol. ATP para los procesos metabólicos, para los procesos anabólicos específicamente. Polímeros de proteína, pequeños péptidos, aminoácidos y polisacáridos en formación. ¿Ok? Ya, otro nombre que también podemos usar para el citosol es matriz intracelular. ¿Ya? Aparte de citosol, puedo hablar de hialoplasma o también matriz intracelular. Aunque no se usa mucho, se usa más el término citosol. Bien, ¿cuáles son las funciones del citosol, de esta parte líquida de la célula? Obviamente es una parte de la célula donde va a actuar regulando el pH intracelular. El pH intracelular se regula con dos componentes que ya estudiamos. ¿Cuáles son? Repaso para el control del martes. Sales disueltas. Minerales es muy amplio. Sales disueltas sería lo más correcto. Si dices minerales también es amplio porque dentro de las sales minerales están las sales precipitadas y las sales asociadas a moléculas orgánicas. Por lo tanto, específico, sales disueltas. Solamente las sales disueltas participan en la regulación del pH. Vamos, bachequímicos. No, los lípidos, el agua, exacto, el agua. Si digo sales disueltas, rápidamente hay que asociarlo también con el agua, ¿ya? Por lo tanto, el citosol mantiene el pH, básicamente con soluciones tampón, sales disueltas y agua. Otra función muy importante en el citosol, lo voy a marcar acá porque este proceso me gusta, que es la glicólisis, ¿ya? La glicólisis es la degradación de glucosa hasta formar piruvato.
Después el piruvato entra a la mitocondria y la mitocondria va a generar ATP, ¿ya? Otro proceso también importante es la gluconeogénesis, que es formación de glucosa a partir de otros monosacáridos. Cuando la célula tiene baja cantidad de glucosa y no le está llegando mucha glucosa a través de la matriz extracelular, ella trata de generar glucosa y lo hace por gluconeogénesis, ¿ya? La síntesis de los aminoácidos y la activación de estos aminoácidos después para la síntesis de proteína en los ARN de transferencia ocurre en el citosol. Pero recordemos que la célula solamente puede sintetizar aminoácidos no esenciales. Los esenciales no los puede sintetizar, tiene que sí o sí incorporarlo con los alimentos. Todo lo que es modificación de proteínas que se sintetizan en el citosol, la modificación de esas proteínas, la glicosilación y el plegamiento ocurre en el citosol. Más adelante, cuando hablemos de síntesis de proteína, vamos a recalcar que hay dos partes dentro de la célula donde se sintetizan las proteínas. Una de ellas es el RER, retículo endoplásmico rugoso, y otra es el citosol de la célula, ¿ya? Cada una de las proteínas que se sintetizan en estos lugares distintos tienen distintos destinos. Síntesis de ácidos grasos para generar, por ejemplo, fosfolípidos, para generar triglicéridos, ocurre en el citosol de la célula. Y reacciones bioquímicas, claro, donde interviene el ATP, ARN de transferencia, también ocurre en el citosol de la célula. ¿Ya? Recordar esto, por favor, para el control 3 y para el solemne 2. Bien, ahora, con respecto al límite que tiene la célula, el límite entre la célula y la matriz extracelular es la membrana celular o membrana plasmática, ¿ya? ¿Qué podemos decir con respecto a la estructura general de la membrana celular? Vamos bien. La membrana celular está conformada por una bicapa lipídica. O puedo decir que está formado por dos monocapas lipídicas. En estas monocapas, las zonas polares de los lípidos, ya lo hemos visto esto, la zona polar de los lípidos siempre se orienta hacia afuera de la monocapa. Por ejemplo, estas zonas polares de aquí están orientadas hacia el exterior de la célula. Esta otra zona polar de la monocapa interna se proyecta o se orienta hacia el citosol de la célula. Mientras que las zonas apolares de las monocapas quedan orientadas hacia el interior de la membrana. Esta zona apolar está determinada por las cadenas de ácidos grasos que tienen los fosfolípidos. Recuerden que los fosfolípidos solamente tienen dos cadenas de ácidos grasos, no tienen tres ni tienen una. Fosfolípidos tienen dos. Los cerebrósidos, los gangliósidos, tienen ¿cuántos ácidos grasos? Uno. Muy bien, Cristian. Un aminoácido, una cadena de ácidos grasos. Ya. Ahora, estas monocapas, o entre medio de estas monocapas, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar proteínas que pueden atravesar la bicapa. Ahí hay una, dos, tres. Y también podemos encontrar proteínas que van a estar en una de las monocapas, ya sea en la monocapa interna o en la monocapa externa. ¿Ya? Otro componente importante de la membrana celular son los glúcidos, específicamente cadenas de oligosacáridos. Cadenas que pueden ser lineales o ramificadas. Estos oligosacáridos están o pueden estar unidos a las proteínas de membrana, conformando glicoproteínas,
o pueden estar unidos, ahí se alcanza a ver un poquito, a los lípidos de membrana, conformando glicolípidos. ¿Ya? Ahora, otra característica importante de la membrana. Las monocapas, si comparo esta monocapa externa con la monocapa interna, no son iguales, no son simétricas. La bicapa es una estructura altamente asimétrica. La composición de lípidos de la monocapa externa no es la misma composición de los lípidos de la monocapa interna. Son distintos. Otro aspecto que ayuda a la asimetría de la membrana. Los oligosacáridos siempre están en la monocapa externa, unidos a proteínas o unidos a lípidos. No están en la monocapa interna. ¿Ya? Ahora, la composición química de la membrana, como dice en el resaltado azul, está formado por lípidos, ya lo vimos, proteínas, glúcidos, en proporciones de 40, 50 y 10 respectivamente. Eso es como un rango general, ¿ya? También se dice que la proporción de lípido y de proteína es alrededor de un 50%, 50%, ¿ya? Pero esto varía, esto es en general, como un rango, ¿ya? Otra característica importante de la membrana celular es que corresponde a una estructura semipermeable. Es un filtro semipermeable o, como dice acá, permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que va a permitir el ingreso de algunos solutos e impedir el ingreso de otros. ¿Ya? Algunos solutos van a atravesar la membrana y otros no la van a atravesar. Por lo tanto, nuestra amiga la membrana celular no es una estructura 100% permeable que deja pasar todo, ni tampoco es una estructura 100% impermeable que no deja pasar nada. Es semipermeable. ¿Ya? Palabritas claves que estamos indicando. Otra característica de la membrana es que corresponde a una estructura dinámica, altamente fluida. No es una estructura rígida, compacta, no. Todos los componentes de esta membrana se pueden mover de un lugar para otro o rotar, por ejemplo, los lípidos con respecto a su eje. ¿Ok? Ya, continuamos. El primer modelo de membrana que aceptaba la asimetría de la membrana es del año 1972, un modelo del mosaico fluido establecido por Singer y Nicholson. Fue el primer modelo en el cual se recalcaba que la membrana es una estructura asimétrica. Modelos anteriores a este, al modelo del mosaico fluido, indicaban que la membrana era una bicapa lipídica, pero de estructura simétrica. La monocapa externa era igual a la monocapa interna, pero hoy sabemos que son altamente asimétricas. ¿Ya? Posterior a este modelo del año 72, hay otro modelo que es del año 2000, 2002 creo, donde el modelo de membrana es mucho más complejo que esto. ¿Ya? Esto fue el primer modelo de asimetría de membrana, pero es un modelo relativamente simple, el famoso modelo del mosaico fluido. Y aquí están las características que ya les había indicado. Corresponde a una bicapa lipídica, o también puedo decir que está formado por dos monocapas de lípidos. Aquí hay otro aspecto importante que olvidaba, que corresponde a una estructura anfipática. La membrana tiene una zona polar que toma contacto con el exterior, con la matriz, y otra zona polar que toma contacto con el citosol de la célula. La parte interna de la membrana es apolar o hidrofóbico, lo cual está dado porque aquí podemos encontrar los ácidos grasos de los fosfolípidos. ¿Ya? Los glicolípidos están insertos acá. Ahí hay un glicolípido, aquí hay una gran glicoproteína integral, aquí hay otra glicoproteína integral y además podemos encontrar ahí de color amarillo
otro lípido importante constituyente que es el colesterol. ¿Ya? Bien. Cuando ustedes vean esta diapositiva, la pongan en modo proyección, se van a dar cuenta que todo esto está en movimiento. La bicapa lipídica se está moviendo como las olas en el mar, ya todo lo que está aquí está en un continuo movimiento, una continua fluidez, y las proteínas que están tanto afuera como al interior de la membrana también se están moviendo, están interactuando con los distintos componentes de la célula, con el citoesqueleto, con los organelos. Ya muchas de estas proteínas también tienen actividad enzimática, se están moviendo y están catalizando reacciones químicas. Por lo tanto, la membrana es una estructura muy, muy dinámica, muy fluida. ¿Ok? Bien, en forma general, la composición química de las membranas es variable. ¿Y por qué es variable? Depende del tipo de membrana, del tipo de organismo y del tipo de célula. Veamos ejemplos. La vaina de mielina que rodea al axón en algunas neuronas, fíjense, está constituida por un 90% de lípidos y un 10% de proteínas. En cambio, la membrana interna de la mitocondria solamente tiene un 25% de lípidos y un 75% de proteínas. ¿Por qué? Pensemos primero esta diferencia con respecto a la composición lipídica. ¿Por qué la mielina es tan alta, 90% está constituida de lípidos? ¿Por qué la membrana interna de la mitocondria tiene solamente un 25% de lípidos? Ya, por la impermeabilidad, claro, si tiene más lípidos es más impermeable, totalmente de acuerdo. ¿Otra opinión? ¿Por qué es tan diferente la composición? Mielina era exterior. Sí, la mielina rodea el axón. Está formado por membrana de células que van rodeando el axón. Claro, recuerden que en este caso la función de los lípidos es servir de aislante. ¿Pero qué aislante? Aislante térmico, aislante acústico, exacto, aislante eléctrico. Recuerden que los lípidos dentro de sus propiedades físicas son importantes como aislante del calor, ¿ya? Mantienen el calor en los organismos, pero también tienen otra propiedad que son aislantes eléctricos. Por lo tanto, el axón que se rodea con una vaina de mielina, con una alta composición lipídica, es un axón que está aislado eléctricamente. Por lo tanto, el impulso nervioso en ese axón va más rápido porque va dando saltos, ¿cierto? Está aislado ese axón por la vaina de mielina. En cambio, la membrana interna, como no tiene la función de transmitir impulso nervioso, da lo mismo que tenga una alta concentración lipídica. No lo necesita, pero sí necesita una alta concentración de proteínas, 75%. ¿Por qué? ¿Por qué, damas y caballeros? Para la síntesis. ¿Ya? ¿Síntesis de qué, Bastián? Para el transporte, transporte de impulso, ADN, pero el ADN mitocondrial está en la matriz, no está en la membrana interna. Por ahí está la cosa. La membrana interna de la mitocondria es una membrana muy especial. Es una membrana donde hay transducción de energía, ¿ya? Una forma de energía a nivel de la membrana interna se transforma en otro tipo de energía. Por ejemplo, el ciclo de Krebs que ocurre en la matriz mitocondrial aporta moléculas que tienen poder reductor, ¿ya?
que son el NAT y el FATH2, que después los vamos a mencionar en la clase de mitocondrias. Este NAT y este FATH2 pierden sus electrones y a nivel de la membrana interna se genera una corriente eléctrica, un flujo electrónico, una cadena transportadora de electrones, ¿ya? Para que los electrones vayan fluyendo se necesitan las proteínas. Las proteínas van transmitiendo los electrones, no los lípidos de la membrana interna. Además, este flujo electrónico va a generar finalmente un proceso muy importante que es la fosforilación oxidativa, ¿ya? En la membrana interna de la mitocondria se genera ATP, y ese ATP después pasa por difusión al citosol y ahí se ocupa para una gran cantidad de reacciones bioquímicas, ¿ya? Por lo tanto, al fin y al cabo, lo que determina la composición específica de las membranas, ¿ya? Es la función de cada una de esas membranas, ¿ya? Natalia dice, ¿veremos ciclos de Calvin, supongo que se refieres? Ciclo de Calvin en el cloroplasto. Sí, pero en forma muy general, muy general, ¿ya? La clase de cloroplasto es como, no sé, 3/4 de una clase normal, ¿ya? Bien, entonces no olvidar que la composición química de las membranas varía. ¿Y por qué varía? Porque la función de cada membrana es específica. Dentro de una célula, la composición química del REL comparado con la composición química de la membrana de los lisosomas es distinta, porque tienen funciones distintas, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son entonces los componentes químicos de las membranas? Ya sabemos, tenemos lípidos, proteínas y carbohidratos, ¿ya? Recordemos entonces, dentro de los lípidos, los componentes químicos de la membrana, primero tenemos los fosfoglicéridos. Recordemos, los fosfoglicéridos tienen dos cadenas de ácidos grasos esterificados a una molécula de glicerol. El primer carbono del glicerol está esterificado a un grupo fosfato, el cual presenta carga negativa, y el fosfato está unido a un segundo alcohol representado por esta parte. Por lo tanto, los fosfoglicéridos, fosfo, porque tienen fosfato, y glicérido, porque tienen un glicerol, ¿ya? Principales constituyentes lipídicos de la membrana. ¿Dónde están? Ahí están estos caballeros, tanto en la monocapa externa como en la monocapa interna. Otro tipo de membrana son los esfingolípidos. En el caso de los esfingolípidos, algo lo mencionamos en la actividad integrativa, están formados por un aminoalcohol que se llama esfingosina. Esta es la esfingosina, está en color café claro, la cual está unido a un solo ácido graso que está ahí en color verde. Este es el carboxilo inicial del terminal del ácido graso. Y en el grupo R, bueno, en el grupo R puede ir un monosacárido, glucosa o galactosa, o puede ir una larga cadena de oligosacáridos, ¿ya? Pregunta para Bachi. T01. ¿Cómo se llama la unión entre la esfingosina y el ácido graso? ¿Cómo se llama esta macromolécula? Oli, oli. ¿Cómo se llama esta molécula? ¿Cómo se llama la molécula? Muy bien, Isidora. Ceramida. Exacto. Ceramida. La unión de esfingosina más un ácido graso conforma la ceramida. Y la ceramida puede estar unida a un monosacárido constituyendo cerebrósido o puede estar unida a oligosacáridos con ácido siálico conformando gangliósidos. ¿Sí? Ya.
Ahora, también tenemos como otro constituyente importante de la membrana el colesterol. Recordemos que el colesterol es un lípido insaponificable, no tiene cadenas de ácidos grasos. Esta cadena que está aquí no es un ácido graso. Pero el colesterol también es anfipático, tiene una zona polar y todo esto que está acá es apolar. Por lo tanto, el colesterol se puede intercalar entre la monocapa interna y externa de la membrana y va a orientar, por ejemplo, el OH en conjunto a las zonas polares de los fosfolípidos y de los glicolípidos. Ese caballero que está ahí es un glicolípido. Ese que está ahí también es un glicolípido. Y los cuatro anillos y la cadena hidrocarbonada se orientan en conjunto a los ácidos grasos que están orientados hacia la parte interna de la membrana. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿por qué la membrana es una estructura altamente dinámica y fluida? Bueno, porque todos sus componentes se están moviendo, no solamente los fosfolípidos, sino también las proteínas de la membrana. Por ejemplo, los fosfolípidos, de manera de conocimiento general, pueden presentar movimientos de difusión lateral. Fíjense acá que un fosfolípido de la izquierda se intercambia de posición con un fosfolípido del lado derecho. Un solo fosfolípido puede rotar en torno a su eje, por lo tanto puede mover las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos. Los fosfolípidos se pueden flectar, sus cadenas de ácido graso se pueden abrir o se pueden cerrar, dependiendo si están saturados o insaturados. Y por último, un tipo de movimiento en el cual este fosfolípido se puede intercambiar de posición con respecto al otro fosfolípido, que son de monocapas distintas, ¿ya? El fosfolípido de la monocapa externa cambia de posición con respecto al fosfolípido de la monocapa interna. Este movimiento se llama flip-flop o flopping. Este movimiento no es frecuente a nivel de la membrana celular, pero sí es frecuente a nivel de la membrana del retículo. ¿Por qué ahí? Porque es ahí donde se establece la asimetría lipídica de la membrana, ¿ya? Porque en el retículo se sintetizan en el REL se sintetizan los lípidos. Por lo tanto, ahí están trabajando unas enzimas que se llaman lipasas, las cuales cambian de posición a los fosfolípidos, estableciendo asimetría en la membrana. Bien. No olvidemos que los lípidos también ayudan a la fluidez de la membrana, aportando viscosidad, mayor viscosidad o menor viscosidad. Por una parte, dependiendo si los ácidos grasos están saturados o insaturados. Si los fosfolípidos de membrana tienen ácidos grasos insaturados, van a estar más abiertos o flectadas las cadenas de ácidos grasos. Esta membrana es más fluida, menos viscosa. ¿Ya? Si las cadenas de ácidos grasos están saturadas, están más paralelas una con respecto a la otra. Por lo tanto, esta membrana se mueve menos, es menos fluida, más viscosa. ¿Ok? Ahora, si insertamos colesterol, el colesterol también aumenta la viscosidad de la membrana, hace que la membrana se vuelva más viscosa, más rígida. Si sacamos colesterol, esa membrana es menos viscosa, más fluida. ¿Ok? Ya. ¿Cansaditos? Queda poco. La Dani se cansó, abandonó la sesión. Ya. ¿Cómo están los demás? ¿Aguantan? ¿Se logra, Tomás? Hace tuto, dice don Bastián. Daniel, ¿qué pasó, Daniel? ¿Por qué me coloca ahí su bandera de pirata? ¿Bachi aguanta? Pura garra, Bachi. Bachi no se cansa. Todo el día, le hacemos todo el día nomás, pues chiquillos. Hacemos doble que es más.
Muy bien, Bachi. Así me gusta, con ánimo, proactivos. Muy bien. Ya, chicos. Ahora, con respecto a las proteínas de membrana, vamos a distinguir tres tipos de proteínas de membrana. ¿Ya? Principalmente vamos a encontrar proteínas integrales. Aquí tenemos varios tipos de proteínas integrales, esa con esa forma, esta con una forma de barril, estas tres que están aquí tienen función de anclaje, esta otra proteína integral y esta otra, ¿ya? Sinónimo de proteína integral, vamos a decir de ahora en adelante proteína transmembrana, ¿ya? Proteína integral o transmembrana. ¿Qué quiere decir esto? Las integrales atraviesan la bicapa lipídica, la atraviesan. O también puedo decir, atraviesan las dos monocapas. Tenemos un segundo tipo de proteínas que son las proteínas periféricas, pero en este caso vamos a dividirlas en dos. Las periféricas propiamente tal, que van a estar en una monocapa y se unen a través de enlaces no covalentes, y las fijadas con lípidos, que son aquellas que están en una monocapa, pero se unen a través de enlaces covalentes. Ya. Ahora, con respecto a las proteínas integrales o proteínas transmembrana, estas atraviesan la bicapa lipídica. Por lo tanto, parte de su estructura va a quedar inserta en la bicapa. Todo esto queda inserto en la bicapa. Y pueden quedar cortos o largos dominios. Dominio es una parte de la proteína que se expone hacia el exterior y otro dominio que se expone hacia el interior o hacia el citosol de la célula. ¿Ya? Ahora, las proteínas integrales, cuando atraviesan la membrana, van a quedar dentro de la membrana las partes de la proteína que tienen aminoácidos apolares o hidrofóbicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta zona interna de la membrana es hidrofóbica, porque aquí están los ácidos grasos de los fosfolípidos, mientras que los dominios externos, dominio que va al citosol o dominio que va al espacio extracelular, predominan los aminoácidos de tipo polar o hidrofílicos. ¿Ok? Las proteínas integrales pueden atravesar una vez la bicapa y ya de partida son integrales. Pero fíjense acá, aquí tengo una gran proteína integral que atraviesa la membrana varias veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces al ojo. Y aquí tiene su dominio extracelular y un dominio intracelular. ¿Ya? Entonces, repito, puede atravesar varias veces la bicapa lipídica. Y, igual que en la primera proteína, orienta sus aminoácidos hidrofóbicos hacia el interior y los hidrofílicos hacia el exterior o hacia el citosol. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? Están muy calladitos. Y si tiene alguna duda, Natalia, Matías, ¿no? José, Javiera, ¿no hay dudas? ¿Todo bien? Ya, seguimos entonces. Con respecto entonces a las proteínas periféricas, fíjense bien en el esquema, las proteínas periféricas, aquí tengo una proteína periférica de aspecto fibroso, aquí tengo otra proteína periférica de aspecto globular, unida a las zonas polares de los lípidos, y aquí hay otra proteína periférica de color amarillo, unida al dominio citosólico de esta proteína gris integral. En este caso, estas proteínas periféricas están unidas a través de enlaces no covalentes a las zonas polares, al dominio extracelular de la proteína, al dominio intracelular o a estas otras zonas polares. Son periféricas, pero están unidas con enlaces no covalentes. En el segundo grupo que está al lado derecho, también son proteínas periféricas,
pero son proteínas que se unen a lípidos a través de enlaces covalentes. Por ejemplo, aquí tenemos esta proteína periférica que está unida covalentemente a un ácido graso de la bicapa. Aquí tengo otra proteína periférica que está unida a esta gran estructura. ¿Ya? ¿Cuál es su función? Reconocimiento. Reconocimiento. Pueden tener también función de receptores. Transducción de señal. ¿Ok? Ahora, pregunta o observación. Y, digamos, repasamos para el control del martes. ¿Qué será esto que estoy marcando en el círculo? No, en el círculo no. En la línea azul. ¿Qué macromolécula será esa? Bien, señor Salgado. Muy bien. Un gangliósido. ¿Ya? El gangliósido es un tipo de glicolípido que, como observamos en la imagen, esto es una cadena de monosacáridos, la cual está unida a un lípido de membrana. Esto es un glucolípido, ¿ya? General, específicamente un gangliósido. Y aquí podemos observar que está fijada esta proteína periférica, está unida covalentemente a este glucolípido. ¿Ok? Bien. Ahora, con respecto a las funciones de las proteínas, ¿ya? En general, proteínas integrales, periféricas, tienen funciones importantes que le van a dar la especificidad a la membrana. Vamos viendo. Una de las funciones más importantes de las proteínas en la membrana es que van a permitir el transporte de solutos a través de la membrana. ¿Ya? Hay solutos que pueden atravesar fácilmente la bicapa, pero hay otros que no pasan la bicapa. ¿Ya? Necesitan de proteínas transportadoras, proteínas canal o carrier, que facilitan el movimiento de solutos hacia el interior o hacia el exterior de la célula. ¿Ya? Transporte, primera función que tienen que recordar. Segunda función que pueden tener estas proteínas de membrana es una función enzimática, función catalítica. Por ejemplo, vemos que esta proteína, enzima, puede transformar ese sustrato en un producto, en un rectángulo, y este rectángulo ahora sirve de sustrato para que esta segunda enzima la transforme en otro producto que es un círculo. Y esto va a tener una función en la célula. La función catalítica puede estar orientada hacia afuera, por lo tanto puede llegar a un soluto, se puede transformar en un producto, y este producto, pum, puede entrar a la célula. ¿Ya? Básicamente porque aquí habían enzimas que lo transformaron y facilitaron después el transporte del soluto al interior de la célula. Otro tipo de proteínas pueden tener función como receptores, ya principalmente las glicoproteínas o glucoproteínas pueden captar moléculas mensajeras extracelulares. Esta molécula mensajera no ingresa a la célula, es reconocida por su receptor específico. Cuando este receptor la reconoce, inmediatamente se genera un proceso que se llama transducción de señal y genera una respuesta hacia el interior de la célula. Otro tipo de proteínas de membrana pueden facilitar el reconocimiento entre las células. ¿Ya? Fíjense acá, tengo una glucoproteína que va a interactuar con sus oligosacáridos con otra proteína integral de la célula que está al lado. Estas células se reconocen y son capaces de establecer un contacto y conformar tejidos firmes, resistentes. En otros tipos de tejido se pueden conformar uniones intercelulares, ¿ya? Entre proteínas integrales. Aquí tenemos un tipo de unión intercelular, se llama una unión de oclusión, muy característico de las células epiteliales del intestino delgado, en el cual se sella el espacio intercelular. Se reduce al mínimo este espacio intercelular, producto de que estas proteínas integrales se juntan,
se conectan en forma estrecha una con otra y sellan el espacio intercelular. Y por último, tenemos otra función de las proteínas integrales, que son, aquí tenemos la proteína integral, tenemos que esta proteína se ancla hacia el interior de la célula, al citoesqueleto de la célula, y hacia afuera se une a los componentes de la matriz extracelular. Función entonces de esta proteína integral: anclaje a la matriz extracelular y al citoesqueleto, de manera que esta célula queda bien firme, unida a la matriz extracelular. ¿Cuál será esta proteína? A ver, bachibiólogos, mis bachibiólogos. Sí, es una proteína integral, correcto. Esta también es una proteína integral, pero esta tiene un nombre. La vimos en una diapo anterior. Tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Vamos, bachibiólogos. Bachibiólogos puede. Una glicoproteína. Más específico, Matías. Esta se llama integrina. Exacto, integrinas. Las integrinas unen la célula a los componentes de la matriz extracelular. ¿Ok? Bien. Otro componente muy importante de la célula son los carbohidratos. Los carbohidratos pueden estar unidos a los lípidos, constituyendo glicolípidos o glucolípidos, o unirse a las proteínas de membrana, proteínas periféricas o proteínas integrales, ¿ya? Y constituir glicoproteínas. Esta capita de carbohidratos, esta capa de oligosacáridos, constituye el glicocálix. Ejemplo, en esta imagen al microscopio electrónico podemos observar, a ver, sí, podría ser electrónico. A ver, sí, esto es electrónico. Aquí podemos observar una célula epitelial del intestino delgado. Estas son las microvellosidades intestinales. Y aquí esto que se ve como una especie de cilios son en realidad una capa gruesa de oligosacáridos. Esto constituye glicocálix, el cual tiene función de reconocimiento y de protección. ¿Ya? El glicocálix siempre se orienta hacia el exterior de la célula, hacia la matriz extracelular. No se orienta hacia el citosol de la célula. ¿Ok? Ya. Para ir terminando entonces, tenemos aquí 6 funciones importantes de la membrana, pero membranas celulares en general, ¿ya? Dice de la membrana, pero debería decir de las membranas. Ustedes agreguen la I, la S, ¿ya? Ahora, una de las funciones importantes de las membranas a nivel de las células eucariontes es constituir compartimentos dentro de la célula. Se llama compartimentalización. Los compartimentos son los organelos, el retículo, el Golgi, lisosomas, mitocondria, etc. Los compartimentos son espacios delimitados por membrana, que tienen una estructura específica y una función específica, ¿ya? Otra función de las membranas es facilitar el transporte de solutos. ¿Por qué? Porque tienen proteínas que facilitan el transporte. Y además, a través de la membrana hay solutos que pueden atravesar fácilmente la bicapa lipídica. No necesitan proteínas transportadoras ni carrier. Por lo tanto, asociado a esto, las membranas constituyen barreras selectivamente permeables o semipermeables, ¿ya? La membrana permite la interacción entre células. Esta interacción intercelular se logra por la interacción entre las proteínas integrales de la membrana. Puede responder la membrana a señales externas. ¿Cómo puede responder a señales externas? Bueno, tiene receptores en la membrana. Esos receptores son glicoproteínas específicas que reconocen a un ligando específico, reconocen a una señal específica, y cuando lo reconocen pueden interiorizarlo, llevarlo vía endocitosis
o pueden generar una transducción de señal, ¿ya? Y por último, una función muy específica de dos membranas es la transducción de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que una forma de energía a nivel de la membrana se transforma en otro tipo de energía. Dos ejemplos claros. La membrana del tilacoide, que tiene los cloroplastos de los vegetales, es una membrana en la cual la energía luminosa, la luz visible del sol, se transforma en una corriente eléctrica, en un flujo de electrones. Otro ejemplo es la membrana interna de la mitocondria, donde moléculas como el NADH y el FATH2, moléculas que tienen poder reductor, se transforman a nivel de la membrana interna en un flujo de electrones. Cambio de energía química a energía eléctrica, de energía luminosa a energía eléctrica. Bien, tarea para Bachi sección T01. Tenemos aquí una célula que está unida a su homóloga célula vecina acá al ladito, y hay que identificar las funciones de las membranas. ¿Ya? Hay algunas que son fáciles, prácticamente lo está diciendo, pero hay otras que no son tan fáciles. Por lo tanto, aquí tengo 1, qué función específica está realizando la membrana aquí en 1, qué función específica está realizando en 2, en 3, en 4 y en 5. Tarea. Y 3 preguntitas que resumen lo más importante que analizamos hoy día. ¿Cuáles son las principales características de la composición de la membrana según el modelo del mosaico fluido? ¿Cuáles son los tipos de proteínas presentes en la membrana? ¿Cuáles son las principales funciones de las membranas? A desarrollar, a practicar y estudiar. ¿Estamos? ¿Dudas, chicos, con respecto a esta clase? Constanza, dígame. Profe, Constanza. identificó los gangliósidos en la ¿Ya? diapo de lípidos. Se veía diferente la forma, pero es lo mismo al final. En la diapo de lípidos. ¿En esta diapo o en la Sí. diapo de clase de lípidos? No, en la clase de lípidos. Como que tenían A una ver, forma más irregular los monosacáridos. dame un segundo, déjame entrar a la clase de lípidos. Ya. Ya, a ver, dame un segundo. Ya, y aquí, por ejemplo, tú te refieres a esta imagen. A ver, a esta, Sí, Constanza. Claro, lo que pasa sí. es que aquí los monosacáridos están dibujados más en forma extravagante, más grande. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, esto quiere decir manosa, este de acá quiere decir N-acetil glucosamina, y aquí está unido a un grupo fosfato, y este fosfato está unido al fosfolípido, ¿ya? Lo que pasa es que aquí, viendo ahora la clase de lípidos, donde están los gangliósidos, aparece una estructura más estilizada, ¿ya? La más correcta es la que está en la clase de lípidos, ¿ya? Es más proporcional a la estructura normal que tiene el gangliósido, ¿ok? Ya esta imagen, esta es más burda, más grosera, por decirlo de alguna manera, ¿eh? No tan específica desde el punto de vista químico, ¿ya? Pero la Lo forma de importante, identificarlo es por los por los oligosacáridos. monosacáridos que tiene. Claro, Ah, aquí ya. tienes 1, 2, 3, 4, 5 monosacáridos que están unidos a un lípido de membrana, ¿ya? Por lo tanto, esto es un glucolípido. Si tiene varios monosacáridos, específicamente sería un gangliósido, ¿ya? Más preguntas, Ya. chicos. Tomás, Matías, Bastián, Catalina, Javiera, Jaime, Ignacio, Benjamín. Ya, chicos, si no hay más consultas, quedamos hasta aquí. Dígame, Amparo. Amparo, hace tiempo que no la veía. De otra clase, ¿de cuál clase, Amparo? Eh,
Es que quería saber si estaba bien decir que las enzimas son catalizadores bioquímicos, Em, porque más se como usted usa la... es que me enredé porque dijo que aceleran reacciones bioquímicas, pero ¿Sí? al hablar de químicos quiere decir que se puede realizar una reacción que sí afecta la termodinámica de la reacción. Entonces, por eso no sé si sí o no. No, se habla más de catalizador biológico, por el hecho que están presentes en las células, en los seres vivos. Ya. Catalizador biológico, porque las reacciones que ocurren dentro de las células son reacciones bioquímicas, ¿ya? No hablamos de reacciones biológicas, hablamos de reacciones bioquímicas dentro de la célula, ¿ya? Ujú, gracias. ¿Ya? Ya, chiquillos, ¿alguna otra duda, consulta? ¿No? Bien, quedamos hasta aquí entonces, nos reencontramos el próximo martes. Tenemos control 2 y tenemos la clase de transporte. Ya, chicos, que les vaya muy bien, cuídense, un abrazo para todos. Chao, chao, bye bye.